Este objeto no parecía peligroso. No tenía filo, no hacía ruido, no se movía solo. Era un pequeño llavero antiguo con 3 llaves de metal desgastado, de esos que podrían pertenecer a cualquier casa vieja, a un trastero olvidado o a un edificio que ya no existe. Nadie pensaría que algo tan simple pudiera ser un problema. Y precisamente por eso lo fue. Las llaves pertenecieron a un hombre que murió en prisión cumpliendo cadena perpetua por varios asesinatos. No eran trofeos, ni pruebas judiciales relevantes. Eran llaves personales, retiradas de sus pertenencias cuando fue detenido y almacenadas durante años sin que nadie les prestara atención. Tras su muerte, fueron catalogadas como objetos sin valor y acabaron en un lote de subasta administrativa. Quien las compró no sabía nada de su origen. Solo le llamaron la atención por su aspecto antiguo. Las guardó en un cajón durante semanas hasta que, una noche, decidió probarlas en una puerta que siempre le había resultado problemática, la de un cuarto interior de su vivienda, una puerta vieja que a veces no cerraba bien. Sin demasiada esperanza, introdujo una de las llaves y la cerradura giró con suavidad. Pensó que era una coincidencia, una suerte absurda. Pero al abrir la puerta, notó algo extraño. El interior del cuarto estaba distinto. No físicamente, sino en sensación. El aire era más frío, más denso, como si la habitación hubiera estado cerrada durante mucho más tiempo del que realmente llevaba. A partir de ese momento, comenzaron las pruebas. La segunda llave abrió la puerta del trastero comunitario, aunque nunca había tenido cerradura compatible. La tercera, una noche distinta, abrió una puerta del edificio que llevaba años clausurada. No forzada, abierta, como si hubiera estado esperando. Lo inquietante no era que las llaves funcionaran, era que parecían saber dónde hacerlo. Cada vez que una puerta se abría, la persona sentía la misma impresión, que no estaba entrando en un espacio nuevo, sino accediendo a algo que ya había sido usado antes. Algo que conservaba memoria. Y, tras cada apertura, tenía la sensación de no estar solo, aunque no hubiera nadie visible. El primer incidente serio ocurrió cuando una de las llaves abrió una puerta que no figuraba en ningún plano del edificio. Una puerta que no recordaba haber visto antes. Al otro lado no había una habitación, sino un pasillo estrecho, mal iluminado, que no correspondía con la estructura del lugar. Cerró la puerta de inmediato. Al volver a intentar abrirla, ya no estaba. Desde esa noche, las llaves comenzaron a aparecer fuera del llavero. En lugares distintos. Sobre mesas. Junto a puertas. Siempre cerca de algún acceso cerrado. Como si se desplazaran lo justo para ser vistas. Lo justo para ser usadas. Investigando el pasado del asesino, salió a la luz un detalle inquietante. Durante los interrogatorios, había repetido una frase una y otra vez: no entré por la fuerza. Siempre me dejaron pasar. Nadie le dio importancia en su momento. Pensaron que hablaba metafóricamente. Las llaves no abrían cerraduras. Abrían permisos. Y cada vez que alguien las usaba, algo que llevaba mucho tiempo encerrado encontraba una forma de entrar. Y lo que ocurrió cuando las llaves abrieron una puerta que daba directamente a un dormitorio ocupado. Marcó el inicio del verdadero horror. La noche en que una de las llaves abrió la puerta del dormitorio no hubo ruido previo. No hubo chirrido de bisagras ni golpes secos. La cerradura giró con una suavidad inquietante, como si hubiera sido engrasada recientemente. La persona que sostenía el llavero estaba segura de haber cerrado con llave antes de acostarse. Aún así, la puerta cedió con facilidad. Al abrirse, no reveló a nadie al otro lado. Pero el aire cambió de inmediato. La habitación se volvió más fría. No de forma brusca, sino progresiva, como si el calor estuviera siendo absorbido lentamente. La persona dio un paso atrás, convencida de que había cometido un error. Cerró la puerta de golpe. Pero en el silencio posterior ocurrió algo que nunca olvidaría. Escuchó pasos. No dentro de la habitación. En el pasillo. Pasos lentos, medidos, como los de alguien que conocía perfectamente el lugar. No vio a nadie esa noche.
No ocurrió nada más. Pero a la mañana siguiente, despertó con marcas en la piel. No eran heridas profundas ni golpes claros. Eran marcas alargadas, paralelas, como si alguien hubiera apoyado la mano con demasiada fuerza sobre su brazo mientras dormía. Pensó en una reacción alérgica, en haberse movido mal. Cualquier explicación era mejor que aceptar lo que su intuición le gritaba. A partir de ese día, cada vez que una llave abría una puerta, algo cruzaba con ella. No siempre se manifestaba de inmediato. A veces tardaba horas, otras, días. Pero siempre había señales. Objetos desplazados. Puertas interiores abiertas. Ruidos suaves durante la madrugada. Y, sobre todo, una sensación constante de vigilancia. Como si el acto de abrir hubiera activado una presencia que ahora sabía dónde estaba. El comportamiento de las llaves también cambió. Ya no abrían cualquier puerta. Empezaron a resistirse. Algunas cerraduras no cedían aunque encajaran perfectamente. Otras se abrían sin que la llave pareciera tocar los mecanismos internos. La persona comenzó a notar que las llaves vibraban ligeramente cuando se acercaban a ciertas puertas. No todas. Solo algunas. Como si reconocieran algo al otro lado. Investigando más a fondo el pasado del asesino, apareció un patrón inquietante. Las víctimas no habían sido forzadas a permitirle el acceso. En todos los casos, alguien había abierto una puerta principal, una ventana, un acceso secundario. El asesino no rompía entradas. Esperaba. Y cuando alguien decidía abrir, él entraba. Las llaves habían sido su objeto más personal. No para entrar, sino para recordar. Las primeras consecuencias graves llegaron cuando la persona intentó deshacerse del llavero. Lo tiró a un contenedor lejos de casa. Esa misma noche, las llaves estaban de nuevo en la mesilla. No sucias. No dañadas. Colocadas con cuidado, como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. Desde entonces, cada intento de alejarlas provocaba una reacción más intensa. Sueños vívidos. Pesadillas en las que abría puertas una y otra vez, siempre demasiado tarde. Una madrugada, despertó con la certeza absoluta de que alguien estaba de pie al lado de la cama. No lo vio, pero lo sintió. El peso en el colchón. La respiración ajena. Cuando encendió la luz, no había nadie. Solo las llaves, apoyadas en el suelo, justo frente a la puerta del dormitorio. Comprendió entonces la regla más peligrosa: no importaba quién abría la puerta. Importaba quién sostenía las llaves. Mientras las tuviera, siempre habría una próxima puerta. Y no todas llevaban a habitaciones vacías. La persona dejó de dormir. Dejó de usar las llaves, pero ya no podía evitar pensar en ellas. Cada puerta cerrada se convirtió en una amenaza. Cada cerradura, en una invitación. Sabía que tarde o temprano, las llaves volverían a ser usadas. No por voluntad propia, sino por necesidad. Porque algo al otro lado estaba aprendiendo a esperar. Y lo que ocurrió cuando una de las llaves abrió una puerta que daba a un lugar donde nunca había vivido nadie. Confirmó que ya no se trataba solo de su casa. La primera puerta imposible apareció en un edificio donde la persona nunca había vivido. No era su casa, ni su barrio, ni siquiera una zona que frecuentara. Estaba ayudando a un conocido a subir unas cajas a un piso antiguo, de esos con pasillos largos y puertas idénticas. Mientras esperaba el ascensor, sintió la vibración en el llavero. No fue fuerte, pero fue clara. Una de las llaves reaccionaba. Intentó ignorarlo. Se dijo que era sugestión. Pero al pasar frente a una puerta concreta, la vibración aumentó. No era una puerta especial. Madera vieja, pintura desconchada, número casi borrado. Sin pensarlo del todo, sacó la llave. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que, si no lo hacía, algo peor ocurriría. Introdujo la llave en la cerradura. Encajó. La puerta se abrió a un espacio que no correspondía con ningún piso del edificio. No había salón ni habitaciones reconocibles. Al otro lado había un corredor estrecho, iluminado por una luz amarillenta,
con puertas a ambos lados. El aire era antiguo, viciado, como si nadie hubiera respirado allí en años. Dio un paso atrás y cerró la puerta de golpe. El ascensor llegó justo entonces. Cuando miró de nuevo, la puerta era normal, cerrada, inofensiva, como si nunca hubiera sido otra cosa. Pero esa noche no fue la única puerta. Las llaves empezaron a reaccionar en lugares distintos. Portales, trasteros, cuartos de limpieza, accesos de edificios públicos. Siempre puertas secundarias. Nunca las principales. Y siempre puertas que nadie parecía usar. Cada vez que una se abría, el espacio al otro lado variaba, pero había algo constante: no eran lugares para vivir. Eran lugares de paso. Espacios diseñados para cruzar, no para quedarse. La persona comenzó a notar algo aún más inquietante. No siempre era ella quien abría. En una ocasión, un vecino utilizó una llave suya para abrir un trastero, y la cerradura cedió. El vecino entró y no volvió a salir. Nadie escuchó gritos. Nadie vio nada extraño. Solo una puerta cerrada y un trastero vacío. Cuando llegó la policía, la puerta ya no abría con ninguna llave. Las llaves estaban en el llavero esa misma noche. Fue entonces cuando comprendió la verdad más peligrosa: las llaves no necesitaban estar en sus manos para funcionar. Necesitaban estar cerca. Reconocían a su portador, pero no lo limitaban. Cualquiera podía usarlas. Cualquiera podía abrir. Pero no cualquiera cruzaba y regresaba. Investigando más a fondo el caso del asesino, apareció un dato que nunca se había hecho público. Durante los interrogatorios, había descrito lugares donde llevaba a sus víctimas. No casas. No habitaciones. Espacios intermedios, los llamaba. Decía que no hacía falta matar si la persona cruzaba el lugar correcto. Que después de eso, ya no eran su problema. Las llaves habían sido su herramienta para elegir esos lugares. Cada vez que alguien cruzaba una de esas puertas, algo cambiaba. No solo en quien entraba, sino en el entorno. Pasillos que no figuraban en planos. Habitaciones que nadie recordaba haber visto. Espacios que parecían superponerse a la realidad. La persona comenzó a recibir mensajes de desconocidos preguntando por alguien que había desaparecido tras abrir una puerta que no estaba antes. Intentó deshacerse definitivamente de las llaves. Las llevó a un río y las lanzó al agua. Vio cómo se hundían. Respiró aliviada. Esa noche, despertó con el sonido metálico inconfundible de un llavero cayendo al suelo. Las llaves estaban junto a la puerta de entrada. Mojadas. Frías. Comprendió entonces que las llaves no regresaban a ella por apego. Regresaban porque ella era el último punto estable. El último lugar donde podían permanecer sin abrirse solas. Algo estaba esperando al otro lado de demasiadas puertas. Y mientras las llaves existieran, siempre habría una forma de acceder. Y lo que ocurrió cuando una de las llaves abrió una puerta que llevaba directamente a un lugar ya ocupado por alguien durmiendo. Demostró que las llaves no distinguían entre culpables e inocentes. La noche en que una de las llaves giró sin que nadie la tocara, la persona comprendió que había cruzado el último umbral. Estaba sentada en el salón, con el llavero guardado dentro de un cajón cerrado, cuando escuchó el sonido seco e inconfundible de una cerradura accionándose. No provenía de la puerta principal, sino de una habitación interior. El giro fue lento, deliberado, como si alguien estuviera probando la cerradura con paciencia. Cuando llegó al pasillo, la puerta estaba entreabierta. El llavero seguía en el cajón. Las llaves no se habían movido físicamente, pero una de ellas estaba ligeramente más caliente que las demás cuando la tocó después. Como si hubiera sido usada, sin haber salido de allí. A partir de ese momento, las aperturas ya no requerían contacto. Bastaba con que las llaves estuvieran en el mismo espacio. Puertas interiores se abrían durante la noche. Trasteros aparecían desbloqueados por la mañana. Accesos que siempre habían estado cerrados comenzaban a fallar sin explicación técnica. Las llaves no necesitaban ser introducidas en la cerradura.
Parecía que el simple hecho de existir cerca era suficiente. Lo más inquietante fue descubrir que las puertas abiertas ya no siempre volvían a ser las mismas. Algunas daban a estancias normales. Otras, a espacios alterados. Habitaciones más grandes por dentro que por fuera. Pasillos que no terminaban. Escaleras que descendían demasiado. La persona empezó a evitar cualquier puerta cerrada, consciente de que no todas llevaban al mismo lugar al abrirse. Las consecuencias humanas se multiplicaron. Un vecino fue encontrado en estado de shock, sentado frente a una puerta abierta que no figuraba en el plano del edificio. No recordaba haberla abierto. No recordaba haber entrado. Solo repetía una frase: no era para mí. En otro caso, una mujer desapareció tras escuchar cómo la cerradura de su dormitorio se accionaba sola durante la madrugada. La puerta apareció cerrada por la mañana. Desde dentro no hubo respuesta. Las llaves estaban aprendiendo. Ya no abrían cualquier puerta. Elegían momentos concretos. Personas vulnerables. Lugares donde nadie podía intervenir a tiempo. El patrón se volvía claro: no abrían para permitir el paso del portador, sino para facilitar el cruce de otros. El asesino había usado las llaves para acceder. Ahora las llaves estaban replicando su método. La persona intentó encerrarse en un espacio sin cerraduras. Retiró pestillos. Bloqueó puertas con muebles. Pero incluso así, los accesos aparecían. Puertas donde antes había paredes. Marcos sin hojas que conducían a espacios oscuros. Las llaves no necesitaban una puerta previa. Podían crear una. La investigación final sobre el asesino reveló el dato más perturbador. Antes de morir, había escrito una nota que nunca se incluyó en el expediente oficial. En ella decía: las llaves no abren casas. Abren decisiones. Si alguien cruza, ya no es asunto mío. No hablaba de culpa. Hablaba de delegar. Las llaves no contenían al asesino. Contenían su método. Su manera de dejar que otros eligieran. De permitir que alguien más abriera la puerta final. La persona comprendió entonces que no podía destruirlas. No podía esconderlas. No podía huir de ellas. La única opción era impedir que siguieran abriendo. No cerrando puertas, sino eliminando la posibilidad de que existieran accesos. Y lo que decidió hacer a continuación fue mucho más peligroso que cualquier puerta abierta hasta entonces. La decisión no fue inmediata. La persona pasó días, o semanas, ya no podía distinguirlo, observando cómo las llaves alteraban el entorno incluso cuando nadie estaba cerca. Comprendió que no se trataba de cerrar puertas físicas, sino de eliminar la posibilidad misma de acceso. Mientras existiera una puerta, una cerradura, un umbral reconocible, las llaves encontrarían la forma de actuar. No importaba si eran puertas reales o improvisadas. Las llaves creaban el permiso. Así que hizo lo único que quedaba. Se trasladó a un lugar sin divisiones claras. Un espacio amplio, antiguo, sin habitaciones separadas, sin accesos definidos. Selló entradas. Eliminó marcos. Quitó cerraduras. Convirtió el lugar en un área continua, sin fronteras visibles. Durante los primeros días, las llaves permanecieron inactivas. Frías. Inertes. Como si hubieran perdido su referencia. Por primera vez desde que habían aparecido, no vibraron. El silencio fue inquietante, pero también esperanzador. Hasta que apareció la primera grieta. No era una puerta. No era un marco. Era una separación mínima entre dos paredes. Un cambio de textura. Una diferencia de luz. Las llaves reaccionaron de inmediato. No con entusiasmo, sino con urgencia. La persona comprendió entonces que no necesitaban puertas convencionales. Solo necesitaban la idea de un aquí y un allí. Una transición. El error fue intentar resistirse. La grieta se amplió. No físicamente, sino conceptualmente. Donde antes había un muro continuo, ahora había un punto de paso. Las llaves comenzaron a girar en el aire, sin cerradura. El sonido fue seco,
definitivo. Y al otro lado de la grieta, algo respondió. No con palabras, con presencia. La persona recordó entonces la última frase del asesino: si alguien cruza, ya no es asunto mío. Comprendió que el método no consistía en forzar. Consistía en ofrecer. Las llaves no empujaban a nadie. Facilitaban la decisión. Y alguien siempre decide. En el último acto consciente, la persona tomó las llaves y se situó frente al punto de transición. No intentó abrir nada. No intentó cruzar. Simplemente se quedó allí, sosteniéndolas, impidiendo que cualquier otro lo hiciera. Durante horas, el espacio vibró. Las llaves se calentaron hasta quemar. El sonido de cerraduras invisibles se repitió una y otra vez. Finalmente, el silencio regresó. Cuando las autoridades entraron días después, alertadas por denuncias de ruidos inexplicables, encontraron el lugar vacío. No había signos de lucha. No había cuerpos. Solo un llavero antiguo sobre el suelo, con 3 llaves deformadas por el calor. No abrían ninguna cerradura. No encajaban en nada. Desde entonces, no se han registrado nuevas aperturas inexplicables vinculadas a esas llaves. Pero el caso no se considera cerrado. Porque, según varios informes posteriores, en edificios antiguos y viviendas abandonadas, algunas personas aseguran encontrar puertas que no recuerdan haber visto antes. Puertas que no figuran en planos. Puertas que, al acercarse, provocan una sensación de familiaridad inquietante. Como si alguien hubiera estado esperando a que se atrevieran a abrir. Y eso es lo verdaderamente peligroso. No las llaves, no las puertas, sino la decisión. Porque hay accesos que no se fuerzan, se conceden. Y una vez que alguien decide abrir, ya no importa quién sostuvo las llaves primero. Si te gustan las historias de terror realista, los objetos con historia oscura y los casos donde lo cotidiano se convierte en una trampa, suscríbete a Llegó el Terror y activa la campana. Aquí seguimos contando historias que muchos preferirían no abrir nunca.